547 millones de euros es el dinero que tiene previsto invertir el Estado de los presupuestos generales del Estado en 2023 para Aragón. Una cifra importante, son 25 millones más que el año pasado. La delegada del Gobierno, Rosa Serrano, ha valorado como histórico este presupuesto, demostrando el compromiso de Sánchez con los aragoneses. Y es que de ese montante total, de esos 547, se traducen en 413 euros por habitante, una media muy superior a la de los españoles, que estaría en 284. Rosa Serrano ha recalcado que esto es un presupuesto de justicia social para la mayoría social y que al final acaba traduciéndose en medidas para toda la comunidad. Un presupuesto que va a ir dirigido a esa mayoría, como decía ella, a los jóvenes, a los pensionistas, a las pymes, también a los empresarios y a los empleados públicos, pero también va a ir a los colectivos más vulnerables y además a las empresas que también generan trabajo y dan oportunidades para la comunidad. Es decir, no se van a olvidar tampoco de los empresarios. Además, un presupuesto que va a rebajar el IRPF, va a revalorizar las pensiones como nunca antes en los últimos 13 años, van a mantener los bonos de transporte de Renfe, también las ayudas de alquiler, y ha hecho hincapié también en ese compromiso con la igualdad y con romper la brecha de género. Todo esto ha sido la primera valoración de unos presupuestos que se ha detenido en detallar concretamente a qué iban dedicados y, por supuesto, una de las importantes partidas, las grandes partidas, van para ferrocarril, para carretera y para infraestructuras hidráulicas. Sabemos, por ejemplo, que en Zaragoza esa A68 terminará de ser construida, también el tramo de reconversión de la Nacional 232 y ese tramo entre Mayén y Navarra que finalmente será terminado, o en Huesca la A22, la A23, también en Teruel, y ese eje ferroviario entre Zaragoza, Algeciras, Teruel, Sagunto y Valencia será también muy importante. Pero sobre todo ha recalcado que además de estas infraestructuras, que es importante, es un presupuesto social para la mayoría social y que no se olvida de nadie. Estas cuentas permiten una inversión de 413 euros por habitantes sin tener en cuenta la aportación que tenemos del FITE. Esta cifra es superior a la media nacional, que es de 284 euros por habitante. Es que detrás de estas cifras, como decíamos, ganan los jóvenes, ganan los pensionistas, ganan las pymes, las empresas y también los empleados públicos. También se mantiene el compromiso por la igualdad y contra la brecha de género. Bueno, pues vamos ya más allá de lo que ha dicho la delegada del Gobierno con el dinero en cuestión. ¿Cuánto ha llegado y cómo se va a repartir, Nerea? Vamos a ver esas cifras, ese reparto de la inversión estatal que va a llegar a nuestra comunidad autónoma. Aquí a Aragón van a ser un total de 547 millones, a los que hay que sumar 30 millones del Fondo de Inversiones de Teruel. El 85% de esta cantidad se va a destinar a transportes, de los cuales 160 millones de euros serán a ferrocarriles y 120 millones de euros a carreteras. ¿Cómo se desglosan? 223 millones de euros irán a parar a la provincia de Huesca, 273,45 millones de euros a la provincia de Zaragoza y a Teruel 51,21 millones de euros, a los que hay que sumar esos 30, por lo que en total serían 81,21 millones de euros. Gracias, Nerea. Bueno, Eva, comenzamos contigo. ¿Qué te parece? Pues mira, yo tengo que decir el dinero que ha llegado a Aragón. Que esta información periodísticamente es la que menos me gusta hacer de cualquiera que me toque, porque siendo que es, y lo dejo claro por delante, la ley más importante de un gobierno, la de los presupuestos, porque es la que demuestra su acción y lo que prioriza y lo que no, y lo que le parece más necesario para un país, luego a mí me encantaría que a la vez que me contaran me contaran lo que han ejecutado del anterior, que eso siempre cuesta mucho más saberlo. Y nunca acabamos de saberlo del todo, lo que se ha hecho con el dinero del año anterior. Dicho esto, también es verdad que, por otro lado, en las comunidades autónomas, y especialmente en esta, tenemos una querencia por el cemento y poner el foco en el asfalto, en las vías de tren, en los metros de carretera o kilómetros, que yo creo que nos impide ver lo que a veces me parece, en mi opinión, mucho más importante. En esta comunidad tenemos un 23% de pensionistas. Esos presupuestos se incluye una subida de las pensiones, me parece muy importante. Con ellos hemos estado hablando en las últimas horas. Claro, es que eso también va a Aragón. Lo digo porque se nos olvida, porque como solo ponemos el foco en la obra hidráulica, en la carretera y estas cosas, bueno, pues es que tenemos muchos pensionistas que se van a ver beneficiados de esa subida que está en estos presupuestos. Funcionarios, empleados públicos, también hay una subida, precisamente por la subida del coste de la vida, que también se incluye. Lo digo porque a veces dejamos de lado a las personas y nos focalizamos solo en
en la obra pendiente. Y aquí también viene el engaño de los presupuestos, que son los plurianuales. En estos 547 millones casi todo se va a los ministerios más inversores, que son los de fomento, los de transportes, carreteras, etcétera, etcétera. Pero claro, es que son obras que están empezadas, con lo cual pues habrá que tener el detalle de acabarlas, digo yo. Y a eso va destinado casi toda buena parte del presupuesto. Infraestructuras nuevas, pues aparece la sede, de hecho, una sede nueva. Que ha salido a dar a conocer con detalle todas las partidas es la ministra de Transportes. Claro, es que es la que tiene más para repartir, evidentemente. Luego, cosas nuevas para Aragón, pues va a haber una jefatura nueva de policía, que eso Luis seguro que se lo sabe. Se va a seguir con la comandancia nueva de la Guardia Civil, que ya está empezada, menos mal. Y bueno, me ha hecho mucha gracia una partida de 4 millones que hay para amueblar y para decorar el parador del monasterio de Veruela, que se iba a abrir, voy a recordar, en el 2008. Ahí lo dejó. Ahí es nada. Ahí es nada. Juan. Sí, cuando lo estábamos analizando esta mañana, el presupuesto, que parece una carta a los Reyes, porque como tú decías, luego el porcentaje de ejecución generalmente suele ser bastante elevado, lo que los periodistas casi nunca nos fijamos en eso y nos emocionamos mucho con las obras. Y estas obras, y en especial en Huesca, lo que muestran es que somos una tierra de paso. Muchas autovías que están esperando para ejecutarse desde hace años. Recuerdo, hay una partida para el último tramo entre Siétamo y Huesca. Ese tramo está así desde hace 15 años. Hay 22 millones para el recrecimiento del pantano de Yesa, una obra que yo confío en que jamás veré terminada. Espero que nunca la vea terminada, porque algún día alguien decida que esta obra es un absurdo. Y en eso se pierden unos presupuestos que, en definitiva, ponen el acento en infraestructuras que, si las analizamos fríamente, algunas de ellas, no todas, tampoco quiero ser tan crítico, realmente veríamos que pertenecen a maneras de entender la comunicación o las políticas hidráulicas que pertenecen al pasado. Totalmente. Pero como son proyectos de tan largo recorrido, claro, y que se han tenido que ejecutar durante tantos años, el día que acaban ya no nos sirven, ya no valen. Y yo veo que muchas de esas entran en este escenario en el que estamos. Totalmente. De que en Aragón todo va tan lento, tan lento, tan lento, que cuando lo tenemos ya no nos sirve. Bueno, pues al hilo de esto, y antes de ir con la postura de Luismi, dentro de esos 547 millones, 59,5 van a Huesca, su provincia, y a infraestructuras relacionadas con las carreteras. Soledad. Eso es, de los 547 millones de euros que invertirá el Estado en Aragón en 2023, de los que hablábamos, 69,5 millones de euros irán destinados a Huesca. Como decíamos, principalmente se invertirá en carreteras, en ferrocarril y en infraestructuras hidráulicas. Si desgranamos estas principales inversiones aquí en la provincia de Huesca, lo estabais hablando antes, 17 millones de euros irán destinados en carreteras como la A22 Siétamo-Huesca, también 15 millones de euros que irán destinados a la variante de Sabiñánigo, la A23, también 10 millones y medio de euros que irán destinados para el acondicionamiento, la mejora del congosto de Ventamillo y de Campo. También se tiene previsto mejorar ese tramo de Huesca y Canfranc, más de 200.000 euros en la reapertura del túnel transfronterizo, también 22 millones de euros que irán destinados al embalse de Yesa y casi 24 millones de euros que irán destinados a inversiones para los regadíos en la provincia. Gracias, Soledad. Luis Miguel, tu turno. Yo difiero un poco de ellos en el aspecto que dicen de nos gusta mucho el cemento. Y también pienso en la siniestralidad. Es decir, las carreteras, la necesidad de carreteras que tiene esta comunidad es una dejación histórica. Yo creo que, bueno, las obras también se alargan demasiado en el tiempo, esa ejecución que hablabais antes. Entonces, yo creo que también hay que pensar que el tener unas buenas carreteras no solo es paso, es de que haya alguien que no pierda la vida cuando va en el coche. En los trenes lo mismo, es la comodidad. Al final, si lo piensas fríamente, dentro de un mismo país es algo que nos quejamos, pero ¿por qué otra comunidad autónoma va a tener mejores prestaciones, por ejemplo, en transporte, que nosotros? Entonces, yo creo que, aunque nos gusta mucho el cemento, que es verdad, yo creo que esa inversión es necesaria, porque al final todo redunda en esa justicia social. Es decir, yo quiero que un pensionista cobre más, pero también quiero que ese pensionista no se me mate en la carretera yendo al pueblo, como alguna vez pasa. Entonces, yo creo que es todo en un conjunto.
Sí que es verdad que me resulta curioso, la delegada del gobierno al final es la representante del gobierno de España en la comunidad, la representante de Pedro Sánchez aquí, va de rojo, son unos presupuestos muy electorales o electoralistas, según cómo se mire, y son unos presupuestos que se habla de justicia social, es verdad, las pensiones, todo eso. También pienso yo que un pensionista al que le está subiendo la pensión tenga que pagar el IRPF cuando no tiene actividad económica, yo lo pongo un poco en duda, pero bueno, eso es un debate que puedo dejar ahí. Pero también es justicia social la vertebración del territorio, y también es justicia social que haya gente en Teruel que no se tenga que ir a otra comunidad autónoma a vivir y a trabajar porque no se invierta en una provincia. Y va de rojo, pero yo creo que el Partido Socialista lo tiene muy negro en Teruel, sinceramente. Lo tiene más negro que el carbón de Andorra, porque lo único que tienen es problemas. Tienen el tema de Andorra, que de momento ahí está. No hay futuro, que es lo que ellos querían. Tenemos la menor inversión. Esta semana el rapapolvo que nos han metido con la agencia espacial. De verdad, el Partido Socialista tiene un verdadero problema con Teruel, y ahora lo va a tener. Teruel existe, porque Teruel existe, ha sido un socio de gobierno, no de gobierno, pero sí que ha sido un socio, lo han necesitado en muchas ocasiones Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, y es verdad que a ver cómo rascan para que haya algo para Teruel, porque es verdad que yo creo, y lo hemos visto en ese mapa, yo creo que si yo fuera turolense diría, ¿qué pasa? ¿Otro gobierno que se olvida de nosotros? Y estamos hablando del Teruel existe, que luego se ha utilizado políticamente hablando, pero es un grito que en la provincia yo creo que se lleva como si fuese tatuado en el pecho, y yo creo que al final les están dando razones para que los turolenses digan, oye, ya vale de esta broma. Pero yo no cuestionaba la inversión en carreteras, que es evidente que hay que hacerla y las obras hay que terminarlas, eso es de cajón. Pero lo que sí que cuestiono es cómo miramos esas cifras, cómo las interpretamos, porque ahora vamos a asistir al baile completamente electoralista de siglas de unos y de otros que en función de mayo van a interpretar los números, que aquí no son ni fríos ni exactos, según les convenga para las elecciones. A unos les parecerá mucho, a otros les parecerá poco. En realidad, el número es el que es. Son 25 millones más que en el año anterior. Sirve para lo que sirve, pero lo que me refiero es que echo de menos también la mirada social de ver que somos una comunidad de mayores, pensionistas, por tanto, con un 20% de empleados públicos. Eso sostiene también la economía en momentos difíciles, porque no es una empresa que deje de pagar el Estado. En ese sentido, yo quiero decir que también hay que ampliar la mirada y no focalizarlo solo, que lo hacemos los periodistas también y los políticos, en las obras.